preparándose con mucho esmero para ganar las Olimpiadas en las que ella esperaba obtener la medalla de oro. Aquel mismo año, ella tuvo un terrible accidente de tránsito que la dejó en una silla de ruedas, paralizada desde el cuello hasta abajo, pero estaba viva. Y sabía que todos los que estaban vivos tienen la oportunidad de elegir entre mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, entre pensar positivo o entre pensar negativo. Ella decidió luchar. Pasó días, semanas, meses y años en hospitales y en silla de ruedas. Pero nunca abandonó la búsqueda de una vida con significado. Con el tiempo aprendió a escribir y también aprendió a escribir a máquina. Aprendió a manejar su propia silla de ruedas y aprendió a comer sin la ayuda de nadie. Ella quería ser maestra y después de muchos fracasos y de muchas frustraciones y de algunos éxitos, logró ser maestra. Se dedicó a enseñar a estudiantes con dificultades para aprender debido a problemas físicos. Jill Kinmont nunca logró ganar una medalla de oro como patinadora en las Olimpiadas, pero ganó una medalla de oro muy especial. Se ganó la medalla de oro por salir adelante, por creer y no dejarse vencer. ¿Cree usted de tal suerte que esa fe lo lleve a una persona a ser un vencedor o una vencedora? ¿Qué dice usted? Pues yo pienso que sí, y ella es una prueba de ello. En el texto que acabamos de leer, hay un gran contexto general en este asunto. Israel vagó en el desierto por 40 años antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y por qué vagó todo ese tiempo en el desierto dando vueltas en círculo en ese desierto? En un desierto que pudo haber pasado en unos 6 meses, pero vagaron 40 años dando vueltas en círculo en ese desierto debido a su desobediencia y a su incredulidad. Y por su rebeldía, también las generaciones que entraron a ese desierto ya no salieron, murieron en ese desierto. ¿Por qué? Por su falta de fe y su desobediencia a Dios. Según dicen los estudiosos, el primer año y medio de esos 40 años de la peregrinación de Israel en el desierto está registrado entre Éxodo 12:37 hasta Números 14:45. Pero los últimos meses de esos 40 años están registrados desde Números 20:14 hasta el final del libro. Pues bien, entre 14:45 y 20:14 hay un periodo de alrededor de 38 años, lo cual se corrobora allí en Deuteronomio capítulo 2, versículo 14, porque allí en ese texto dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es decir, que toda esa generación murieron allí en el desierto sin poder ver la tierra prometida. ¿Y por qué murieron? Por falta de fe y por ser desobedientes, simple y sencillamente. Ahora, en este contexto, Israel va caminando y los edomitas, es decir, el pueblo de Edom, no dejaron pasar a Israel por su territorio, por lo cual ellos tuvieron que rodear para no pasar por Edom.
Y al llegar al monte de Or, sucedió otro evento también muy significativo para la vida de este pueblo. Y es que allí en ese lugar, Aarón fue llevado a la cumbre de ese monte y Aarón fue despojado de sus vestiduras sacerdotales y Aarón murió allá en la cumbre del monte de Or. Allí fue dejado, abandonado y allí murió. ¿Por qué el sacerdote de Dios fallece allí en ese monte y es despojado de sus vestiduras sacerdotales y le son traspasadas a su hijo y él fallece allí? Por una sencilla razón: por desobediente. Por desobediente y por haber consentido que aquel pueblo rebelde y falto de fe en el Dios verdadero se hiciese un becerro de oro. Porque Aarón, siendo el sacerdote de Dios, consintió en que aquel pueblo hiciera un ídolo y le rindiera culto a ese ídolo. Mire, usted puede andar haciendo lo malo y Dios lo sabe. Y usted dice, pero no me pasa nada. Todo está bien. Dios me bendice. No me pasa nada. Pero a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida. Y Dios es justo. Uno de los principales atributos de Dios es que Dios es justo. Y Dios, temprano o tarde, le va a dar su retribución. Y por esa razón, pasados casi 40 años, Aarón murió, fue despojado de sus vestiduras sacerdotales, es decir, su investidura como sacerdote le fue quitada y Aarón murió sin poder ni tan siquiera ver la tierra prometida. Murió en ese monte. Y dice la Biblia, allí en capítulo 20, versículo 29 de Números, que el pueblo le hizo duelo por 30 días a Aarón por haber fallecido en ese lugar. Él no entró. Bueno, eso era un golpe moral. Eso era un golpe moral para todo el pueblo de Israel. Pero ocurre un evento que también es sumamente interesante. Y allí entonces entramos a capítulo 21, porque dice que el cananeo al oír que Israel venía en el desierto del Negev, vino, preparó su ejército y se fue a pelear contra Israel y tomó del pueblo de Israel prisioneros. Mire, aquel pueblo venía cansado, fatigado, después de muchos años de andar en el desierto, y se encuentran con pueblos hostiles. Y esos pueblos hostiles no los reciben con alegría, sino que al contrario, van y los atacan y quieren destruirlos, y les toman prisioneros. Y entonces este pueblo viene y entiende que debe devolverse a Dios y dicen, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma, Horma que significa destrucción. Entonces allí hay una recomposición moral para este pueblo. ¿Por qué? Porque hay una victoria para este pueblo frente a un enemigo que repentinamente apareció en el escenario, ¿verdad? Y es el cananeo. Y dice que destruyeron a sus ciudades y destruyeron a este pueblo. Y entonces, este pueblo, Israel, se siente ahora bendecido y se siente fortalecido moralmente. Pero, ¿cómo es este pueblo? ¿Cuál es la naturaleza de este pueblo? Cuando yo leo en la Biblia y veo cuál es la naturaleza del pueblo de Israel,
siento yo que los salvadoreños nos parecemos mucho a los israelitas. ¿Por qué nos parecemos mucho? Porque tenemos la memoria bien corta, muy corta. Se nos olvida rápidamente las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios para nuestras vidas. Se nos olvida rápidamente las cosas que Dios ha hecho y cómo Dios se ha manifestado de manera maravillosa en nuestras vidas. Y rápidamente volvemos a caer, seducidos por el pecado, o volvemos a caer en el desánimo, o volvemos a caer en la tibieza espiritual o en la falta de fe. Mire lo que pasa entonces. Dios les entrega a los cananeos, a los israelitas, y luego parten camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y entonces, dice la Biblia, el pueblo habló nuevamente contra Dios y contra Moisés. Y lo vuelven a increpar y le vuelven a decir, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Aquí no hay comida, aquí no hay agua, aquí estamos fastidiados porque estamos recibiendo este pan que es tan liviano. Mire, ya estaban, perdone la expresión, estaban hartos de comer maná. Ya estaban hartos de comer maná. Querían comer pan sólido. Querían comer semita, ayúdame a vivir, ¿verdad? Querían comer de esos panes atoradores, ¿verdad? Y no querían comer el maná, ya estaban hartos. Por eso dicen, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿No creen ustedes que estamos frente a un pueblo verdaderamente malagradecido? ¿No creen que nosotros los salvadoreños nos parecemos mucho a ese pueblo? Que tenemos la memoria bien cortita, bien chiquita. Rápido se nos olvidan las bendiciones que hemos recibido de Dios. Rápido se le ha olvidado a usted que Dios lo sacó de su pobreza material y de su pobreza espiritual, que Dios lo sacó de aquella enfermedad grave que tenía, que Dios lo sacó de los problemas familiares que tenía, que Dios le hizo algún milagro en su vida por lo cual usted debe estar agradecido por siempre, que Dios le regaló aquel trabajo que usted quería, que Dios le regaló aquella casita que usted tanto quería, que Dios lo bendijo de múltiples maneras. Rápido se nos olvida. Aquí hay mucha gente que han venido a esta iglesia, que han venido de este modo, con los brazos cruzados, que han venido, como decimos en el lenguaje popular, acabados, que han venido, como decía aquella propaganda, como el pan lido. ¿Saben cómo es el pan lido? Sin el microbio del dinero, decían. Aquí hay mucha gente que ha venido así y que Dios los ha bendecido y Dios los ha prosperado, y una vez que Dios los ha prosperado, se olvidaron de ese Dios que los ha prosperado. Se olvidaron y se fueron. ¿Por qué? Porque ahora tienen beneficios materiales. Así es este pueblo rebelde. Y dice que entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. No murieron unos cuantos, murió mucho pueblo. Y es que mire, Dios es paciente, Dios es tolerante, Dios tiene mucha paciencia, pero toda paciencia tiene un límite. Tiene un límite. Y mire, las serpientes venenosas son las serpientes que acarrean la muerte. Si a usted lo muerde una mazacuata, no le va a producir la muerte. Le va a doler. A lo mejor le saque sangre de la mordida, pero no se va a morir. Pero en el caso de una serpiente venenosa, cuando una serpiente venenosa muerde a una persona,
Dicen que es un dolor sumamente espantoso. Y hay serpientes venenosas que pueden ocasionarle la muerte a usted en cuestión de segundos. Segundos. Entonces, la desobediencia y la rebeldía contra Dios acarrea la muerte, queridos hermanos. Hoy en día, la serpiente antigua, el diablo, no se presenta como un animal que se arrastra. Se presenta de diferentes formas y puede hacer que le venga la muerte a usted a través de la codicia, a través de la codicia al dinero, a través de las mujeres engañadoras, a través de los negocios turbios, a través de la mentira, a través del engaño, a través de diferentes maneras de seducir y de engañar a los creyentes. Ahora el diablo no se presenta como antes, hoy se presenta como un ángel de luz. Ahora el diablo no está en las cantinas o en los bares o en las discotecas. Ahora el diablo viene a la iglesia. Viene a la iglesia para engañar, para meter la cizaña, para meter la discordia, para meter el pleito, para meter el chambre, para meter un montón de cosas negativas que la gente se fija en esas cosas para irse de la iglesia. Hay gente en las iglesias que se van de la iglesia porque los miraron mal. Porque los miraron mal o porque dijeron alguna cosita que no le gustó. Y aquí vienen un montón de resentidos que con cualquier cosita se enojan y se van y no vuelven. ¿Es que acaso vinieron por las personas o vinieron por buscar a Dios? Mire, la iglesia está compuesta de un montón de pecadores. La iglesia no está compuesta de gente que es perfecta. Todos los creyentes somos santos en Cristo. Amén. Pero todos los creyentes también somos pecadores. No somos perfectos. Y tampoco somos moneditas de oro para caerle bien a todo mundo. Sí, hay que admitirlo, hay que ser honestos. Hay quien aquí le caigo gratis y de choto le caigo mal. De gratis. Sí, sí, así es la realidad. Porque así somos los seres humanos. En el versículo 7 dice que el pueblo vino a Moisés. O sea, después de que había muerto una gran cantidad de gente por las mordeduras de las serpientes, que eran un castigo, no eran otra cosa. No es porque en el desierto hay serpientes, porque las hay. En el desierto es muy común que hayan serpientes. Pero las serpientes venían a ellos y los mordían y morían por su pecado, por su rebeldía, por su necedad, por su desobediencia, por su falta de fe, porque estaban viendo los milagros que Dios hacía con ellos y aún así no querían entender y aún así no querían creer. Y entonces dice en versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Mire qué interesante es esto. Cuando usted anda haciendo malas cosas, muchas veces no peca solamente contra Dios, también peca contra su pastor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ha hablado de su pastor? ¿Cuántas veces a sus espaldas usted ha hablado de su pastor? Mire, si hay algo que no le gusta de su pastor, vaya y dígaselo. Hermano, mire, hay algo que no me gusta. Algo que usted está haciendo que no me parece. Mire, yo creo que debería de hacer las cosas de tal o cual manera. Yo quiero sugerirle que haga tal cosa. Pero no hable a espaldas de su pastor. No. Si no va a hablar algo que edifica, mejor, mire, póngase un zipper. Porque aquí habemos muchas veces personas que no hacemos ni dejamos hacer. Ni hacemos ni dejamos hacer.
Y entonces mejor es que cerremos la boquita, como dice mi abuelita, calladito te ves más bonito. ¿Eh? Y por eso este pueblo rebelde reconoce y dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Mire Moisés, este hombre en verdad, cuando nos lo encontremos en el cielo, y si usamos sombrero hay que quitarnos el sombrero delante de este hombre. Qué paciencia, qué tolerancia, qué aguante con este pueblo tan rebelde. En lugar de empezar a regañarlos y a reconvenirlos y a decirles un montón de cosas, ¿qué hace él? Él va y ora por este pueblo. Una vez más. Imagínense soportar a este pueblo durante 40 años en el desierto. ¿Creen que es chiche? No, hombre, si es la cosa más complicada que pudo haber habido. Soportar a un pueblo necio, duro, rebelde, incrédulo por 40 años. No, ese es un trabajo digno de un premio Nobel. Y Moisés, dice la Biblia, que va y ora por el pueblo. Y Jehová le dice, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta para que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo la serpiente y hace una serpiente, como le dice Dios, ardiente. ¿Y cómo es que va a ser una serpiente ardiente? Es una serpiente que la hace de bronce. ¿Y por qué la hace de bronce? Ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y la coloca en un asta y la coloca en un lugar visible para que todos puedan verla cuando sean mordidos. ¿Por qué es de bronce? Porque en primer lugar el bronce frente al brillo del sol se vuelve algo ardiente, algo reluciente, ¿verdad? Y entonces todos pueden ver hacia la serpiente. Pero también es de bronce porque también allá en el libro de Apocalipsis se describe cuáles son las cosas que son de bronce y que son cosas que sirven para expiación de los pecados. Ahora bien, el desarrollo de la fe, queridos hermanos, pasa por la prueba. Pasa por la prueba. Si estas personas no hubiesen visto la muerte por la mordedura de las serpientes, posiblemente no se hubiesen arrepentido de su pecado. Posiblemente no. Pero estas personas empezaron a ver que caía uno y otro y otro y otro, y había un montón de muertes a consecuencia de las mordeduras de las serpientes. Y si no hubiese habido muerte, no hubiesen sido capaces de pedir perdón y de acercarse a Dios y a su líder. La prueba, la dificultad nos hace crecer, nos hace madurar y nos hace que desarrollemos nuestra fe. Quizá usted esté pasando por una prueba y no porque sea un castigo, y no porque usted se esté portando mal, y no porque usted ande en pecado, a lo mejor así es. Pero la prueba le hace crecer, le hace madurar, le hace desarrollar su fe. O díganme ustedes si me equivoco. ¿No es cierto que cuando estamos en una situación difícil, pasando por una dura prueba, usted se acerca más a Dios? ¿No es cierto? Seamos honestos. Cuando todo va bien, cuando hay dinero en la cartera, cuando hay salud, cuando hay bonanza, cuando hay prosperidad, como que usted se relaja, ¿verdad? Como que usted se relaja y no tiene mayor interés en buscar a Dios, ¿verdad? Y se vuelve nada más una persona religiosa que está allí en la iglesia, pero que no tiene mayor acercamiento a Dios. Pero si usted está en problemas, cuando usted está en dificultades, cuando usted tiene una dura prueba, allí usted está quebrantado o quebrantada. Allí usted está compungido o compungida.
ahí usted está llorando, ahí usted está de rodillas, ahí usted está clamando a Dios. ¿No es cierto? Sí, esa es la verdad. Sí, amén, hermana Anita, es cierto. Porque así somos los seres humanos, queridos hermanos. Entonces, este pueblo rebelde desarrolla su fe cuando él entiende que ha pecado. Hay un reconocimiento de su pecado, hay un reconocimiento de su error y hay un reconocimiento de su incredulidad, de su falta de fe, de su falta de fe. ¿Por qué después de todos estos acontecimientos ya tardan meses para salir del desierto? ¿Por qué no siguieron vagando por años más? Porque ellos reconocieron en ese momento su condición miserable. Reconocieron su condición. Y mire, cuando Moisés levanta esta serpiente tiene una connotación muy importante. Abra su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y mire lo que dice. ¿Quiénes están platicando en ese capítulo de Juan capítulo 3? Están platicando Jesús y un hombre que era un principal de los fariseos, un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y dice la Biblia que Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche. ¿Por qué fue de noche? Porque no quería que lo vieran los demás religiosos de su secta. Y fue de noche a buscar a Jesús. ¿Y qué fue lo que le dice? Maestro, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces comienza ese diálogo acerca de qué es el nuevo nacimiento, porque aquel hombre no lograba entender de qué le estaba hablando Jesús, a pesar de que era un maestro, ¿verdad? A pesar de que era uno de los principales líderes de la secta religiosa más férrea o más cerrada que había en aquel momento, como eran los fariseos. ¿Y cómo es eso de nacer de nuevo?, le dice. No entiendo. ¿Es que acaso me voy a volver a meter en el vientre de mi madre para volver a nacer? No, no se trata de eso, le dice Jesús. No se trata de eso, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando tú, por la fe, conoces a Dios y por la fe te rindes a Él y por la fe ahora naces a una nueva vida. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, haciendo referencia a aquello que hizo Moisés allá en el desierto hace cientos de años, y le dice en el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, Jesús le está diciendo, así como Moisés levantó aquella serpiente en aquella asta para que todo hombre que hubiese sido mordido por la serpiente mirara a la serpiente y entonces no muriera porque por la fe iba a ser sanado, así también es necesario, le dice a Nicodemo, que el Hijo del Hombre sea levantado, pero ahora no en un asta, sino que en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa serpiente es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque esa serpiente a la cual miraban todos los israelitas cuando eran mordidos por la serpiente, cuando eran mordidos por Satanás, cuando eran mordidos por el pecado y eran sanos al mirar a aquella serpiente, ahora también nosotros, hermanos,
Ahora nosotros por la fe miramos a Cristo en la cruz, clavado en la cruz, y nosotros ahora recibimos el perdón de pecados, recibimos la salvación, recibimos la vida eterna y nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida porque hemos vuelto a ver hacia la cruz. Entonces, aquella serpiente de bronce es un tipo de Cristo. Ahora nosotros no volvemos a ver a la serpiente, volvemos a ver a Cristo clavado en la cruz por fe, por fe, por fe. De manera que cuando usted y yo nos hemos convertido a Cristo ahora, ¿a quién acudimos cuando estamos en problemas? ¿Acudimos donde el prestamista a que nos preste pisto? ¿Acudimos donde nuestra mamá o donde nuestra tía rica para que nos regale dinero? ¿Acudimos donde nuestro compadre para que nos ayude con nuestros problemas? Tenemos que acudir a Dios por fe, por fe, por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está en control de todo. Nada, absolutamente nada sucede por casualidad. Nada sucede porque usted puede o porque usted quiere. Todo sucede por la voluntad de Dios. Dios está en absoluto control de todo. Dios está en absoluto control de todo. Y Él va a velar por ustedes. Él va a velar por ustedes. Yo estoy estudiando el Antiguo Testamento. Y encontré un texto que hace mucho tiempo yo había leído y que tenía subrayado en esta Biblia, pero que se me había ido por ahí. Y encontré un texto que me trajo un gran aliciente. Porque en este peregrinaje de 40 años suceden muchas cosas extraordinarias. Y Dios le dice a su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, tranquilos. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Así como dice aquel canto, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. En medio de la tormenta. Ustedes y yo tenemos dificultades. Ustedes y yo tenemos pruebas. Ustedes y yo tenemos desafíos todos los días. Ustedes y yo muchas veces andamos acabados, sin 5 en la bolsa. Ustedes y yo queremos muchas cosas. Las muchachas quieren una novia. Los muchachos quieren una novia. No la anden buscando por sus propios medios. Perdonen la expresión que voy a usar, se van a ir a dar en los dientes. Se van a ir a dar en la... Ustedes ya saben, ¿verdad? Pídanselo a Dios. Pídanselo a Dios. No anden haciendo lo que no conviene. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Les va a ir mal. Les va a ir mal. Se los aseguro, les va a ir mal. Búsquense una novia creyente, aunque sea feíta, no importa. No importa, pero tiene a Cristo en el corazón. Y lo va a amar a Cristo y lo va a amar a usted. Búsquense una novia inconversa. No ama a Cristo y posiblemente no lo ame a usted, sino que lo que ande buscando es esto. Búsquense un novio inconverso y las va a sacar de la iglesia y las va a devolver a la iglesia solo con una panza. Sí. Búsquense un novio inconverso y las va a devolver a la iglesia solo con una panza. Y él se va a ir al carajo. Hermanos, nosotros tenemos una fe puesta en Dios. Dijo la hermana, estaba parada aquí el jueves predicando, o el martes, que no sean las circunstancias las que dirijan nuestra vida.
Dios es el que debe dirigir nuestras vidas, no las circunstancias, porque todas las circunstancias están controladas por Dios. Nada sucede por casualidad, ni una hoja de un árbol cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Así que entonces, hermanos, cuando estás en pecado, debes mirar hacia la cruz, recordarte que Jesús murió por ti y que solo Él puede darte por fe la salvación que necesitas. La fe mueve montañas, dice el dicho, pero la fe tiene que ser activa, es decir, una fe que vaya acompañada de acción. Oiga bien lo que digo, una fe que vaya acompañada de acción. Dios no nos va a mandar bendiciones que caigan del cielo. Eso ya pasó. El tiempo del maná ya pasó. Dios quiere que usted haga ejercicio de fe, que crea, pero que también que actúe. Cuando Dios le dijo a Moisés que cruzaran el mar rojo, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí?, le dijo. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, le dijo. Dios hace su parte, queridos hermanos. Dios hace la parte más difícil. Dios hace la parte que usted y yo no podemos hacer. Pero la parte que usted puede hacer, usted tiene que hacerla. Usted tiene que actuar. No tiene que quedarse. Ay, es que pobrecito yo. Ay, es que yo estoy dando lástima aquí. No, no, no. No, queridos hermanos. Cuando iban a cruzar el Mar Rojo, Dios le dijo, ¿y por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marchen, levanta tu vara, le dijo, y extiende tus manos al mar, le dijo, para que este mar se abra en dos. Pero marchen, caminen pues, muévanse pues, actúen. De eso se trata la fe. De eso se trata la fe. No se trata de otra cosa. En el Salmo 37, con esto termino, hay un texto muy hermoso que ustedes se lo pueden de memoria. Allí hay un versículo que me encanta sobremanera. Allí dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Póngale atención a lo que dice. A lo mejor usted no lo ha descubierto y lo ha leído por leerlo y se lo sabe de memoria, pero no le ha puesto coco. Encomienda a Jehová tu camino, dice. ¿Qué significa eso? Cuando usted tiene un camino por andar, ¿qué significa? Que usted va a sudarla, ¿verdad? Porque tiene un camino por andar, ¿verdad? No es que allí está el camino y ¡ay, qué largo está este camino! Pero no quiero caminarlo. Mire, las grandes caminatas comienzan con un paso. Con un paso. Cuando decidimos enviar a Pablo a estudiar medicina, yo lo veía tan lejos. Yo lo veía tan lejos y lo veía tan difícil. Y yo decía, ¿y cómo voy a hacer pues? Si eso es caro, si eso cuesta mucho dinero, y yo no tengo quien me ayude, solo trabajo yo. Mi mujer no trabaja, es decir, no trabaja ganando un salario, porque creo que trabaja en casa más que yo. Yo estoy alargado viendo la televisión y mi mujer hace una cosa y hace otra, ¿verdad? Entonces trabaja más que yo. Pero yo decía en mi cabeza, ¿y cómo voy a hacer si solo yo trabajo y yo no tengo un salario? Yo vivo de mis honorarios, yo no tengo un salario. ¿Y cómo voy a hacer? Pues no lo sé cómo voy a hacer, pero tengo un Dios que todo lo puede y voy a entrarle a esto. Y le dije, pero eso sí, hijo, no se me vaya a rajar a mitad del camino porque quién sabe si no lo agarro a patadas. Así que no se me vaya a rajar, le dije.
y no se rajó, hinchó el cuero el cipote. El 31 de este mes le están entregando su cartón. Mire, cuando veo para atrás, digo, fue un verdadero ejercicio de fe. Fue un verdadero ejercicio de fe. ¿Ah? Ahora estoy casi terminando la tarea también con el otro muchachito. Ahí vamos, empujones, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Eh? Y este año se egresa, Dios mediante. 22 años tiene y me dice, ¿y ya va a egresar? Sí. Caramba, ¿y qué lo pusiste de 5 años a primer grado? No, en el tiempo normal. No ha perdido el tiempo. Cuando no quería hacer las tareas le daba su sopapo. Y mire, ¿por qué? Porque hemos encomendado a Jehová el camino, pero hemos transitado el camino. No nos quedamos de brazos cruzados. Y encomendamos el camino y en cada espacio del camino fuimos rogándole a Dios, fuimos pidiéndole a Dios, fuimos doblando las rodillas, fuimos trabajando para Dios, fuimos aquí, fuimos allá, hicimos esto, hicimos lo otro, aguantamos hambre, lloramos muchas veces, sufrimos muchas veces, pero no nos detuvimos en el camino y seguimos encomendando el camino a Jehová. Y voy a terminar la carrera con ellos, pero seguiré encomendando el camino a Jehová. ¿Por qué? Porque si encomiendo a Jehová mi camino y confío en Él, es decir, si deposito mi fe en Él, Él hará. Pero si yo no deposito mi fe en Él y no camino ese camino, entonces no voy a desarrollar mi fe. Y si no voy a desarrollar mi fe, voy a seguir siendo un enano espiritualmente hablando. Voy a seguir siendo un niño en Cristo. Voy a seguir siendo un niño que pide leche en Cristo. ¿Por qué? Porque solamente transitando ese camino podemos desarrollar la fe. De otra manera no, hermanos. Y ese camino está lleno de obstáculos, y ese camino está lleno de dificultades, y en ese camino llora uno, y en ese camino muchas veces dan ganas de tirar la toalla y ya no seguir adelante, pero uno debe insistir, porque yo sé en quién he creído. Y de igual manera usted, no se rinda. No se rinda. Siga creyendo, siga confiando, siga esperando en Dios. No se rinda, siga esperando en Dios. Él es el único que puede hacer que sucedan las cosas que usted quiere que sucedan. Deposite su fe en Él. Haga que su fe crezca, no se amilane. ¿Por qué? Porque Él está a la par suya como poderoso gigante. Oremos. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oro por todos mis hermanos y hermanas que están aquí presentes y aún por los que están ausentes, para que los bendigas, para que los ayudes, para que acrecienten su fe, Señor, para que no se rindan, Señor, para que no importa los sufrimientos que vengan, seguimos aferrados a ti, Señor, porque hemos encomendado a ti nuestro camino y confiamos en ti, que tú vas a hacer la obra y que tú nos vas a ayudar y que tú nos vas a bendecir, porque somos tus hijos, somos como la niña de tus ojos, dice la Biblia, y nosotros hemos creído firmemente que tú nos vas a sacar adelante siempre, porque somos tu pueblo. En esta mañana, si hay aquí alguien que no tiene a Cristo en el corazón, no me quiero bajar de este púlpito sin preguntarle, ¿está usted sin Cristo esta mañana aquí en este lugar? ¿Quiere depositar su fe en el Señor Jesucristo en esta mañana? Si hay alguien aquí que vino buscando a Dios, hoy es su oportunidad para encontrarse con Él. Y si no hay una persona que no conoce a Dios, pero hay un creyente que ha andado lejos de Dios
y quiere reconciliarse con Él esta mañana, también es el momento oportuno para hacerlo. ¿Quiere usted reconciliarse con Cristo en esta mañana? Póngase de pie o levante su mano. Yo quiero orar por usted. No quiero hacer algo mágico ni nada, algo espectacular. Solo quiero orar por usted para que usted se reconcilie con Dios. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que quiera hacerlo? Bien. Si no lo hay, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias a nuestro hermano Villalobos por el tiempo. Vamos a entrar a un tiempo de la Santa Cena. Para ello voy a pedirle siempre a nuestro hermano Israel que pase al frente. Por favor, vamos a entonar el himno número 293. Himno número 293. Oh bondad tan infinita. Cuán grande es tu bondad para los que te temen. Himno 293, oh bondad tan infinita. Después del himno vamos a tener tiempo de la Santa Cena. Cantemos, oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Segunda estrofa. Como el vasto firmamento, como el insolable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. Vamos a tener el tiempo especial de la Santa Cena. Muy bien. Entramos en otra etapa del culto que es tan importante para toda la iglesia. Damos gracias a Dios porque ya pasamos 2 meses del año y entramos en el tercer mes del año. Dios ha sido bueno, Dios nos ha protegido, nos ha dado salud, nos ha dado todo. Y por eso estamos aquí felices en esta mañana. Yo de nuevo quiero invitar al hermano Luis que se ponga de pie y que se ponga de pie todos los que le acompañan. Todos los que acompañan al hermano Luis. Muy bien, vamos a saludarles levantando nuestras manos, saludando a nuestros hermanos, ¿verdad? Que Dios les bendiga y qué bueno que están con nosotros y atendieron la invitación. Pueden sentarse. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que pagarles la visita. ¿Y cómo la vamos a hacer?